Eran precisamente las 2:14 de la tarde de un martes sombrío y lluvioso. Fue entonces cuando la doble vida de Dominic Reed, meticulosamente construida, comenzó a desmoronarse violentamente. En ese preciso instante, él estaba escondido en un reservado de esquina de l'Orangerie, cubierto de terciopelo. Removía una copa de Cabernet de $400 y reía. Mientras, su amante, Vanessa, recorría el borde de su copa de cristal. Él se sentía invencible. Un titán de la industria que había logrado separar con éxito a su esposa embarazada en casa y a una amante deslumbrante en la ciudad. Pero a 3 millas de distancia, en el estéril vestíbulo de cristal de su propia firma de arquitectura, un mensajero sin aliento acababa de dejar un sobre manila pesado, de tamaño legal. Dentro no solo había papeles de divorcio, sino la destrucción absoluta y calculada de todo su imperio. Dominic Reed era un hombre que creía tener el mundo en sus manos. A los 42 años era el socio principal de Reed y Asociados, una de las empresas de desarrollo inmobiliario comercial más agresivas y lucrativas de Chicago. Tenía la mandíbula marcada, los trajes italianos a medida y un carisma deslumbrante. Un carisma que hacía que los inversores vaciaran sus bolsillos y que los competidores sudaran. Sentada frente a él, en el exclusivo y poco iluminado comedor de l'Orangerie, estaba Vanessa Kensington. Vanessa era una asesora de arte de 28 años, con cabello negro azabache y un ingenio agudo, y una brújula moral que solo apuntaba hacia el lujo. Ella era todo lo que Dominic sentía que merecía en esa etapa de su vida. Una recompensa por su estrés de alto riesgo. Un capricho secreto que lo hacía sentir vivo. «Ni siquiera me estás escuchando, Dom», ronroneó Vanessa, inclinándose sobre el mantel blanco. Sus dedos, adornados con una pulsera de diamantes que él había comprado 3 semanas antes, rozaron ligeramente sus nudillos. Decía que la inauguración de la galería el jueves va a estar abarrotada. «¿Estás seguro de que podrás escaparte?» Dominic ofreció una sonrisa confiada y natural, del tipo que solía desarmar a cualquiera en su camino. «Te lo dije, está todo controlado. Callie tiene algo de un retiro de yoga prenatal o quizás una clase de preparación al parto. Sinceramente, ya ni me acuerdo. Ya está de 6 meses. Todo lo que hace es dormir, decorar la habitación del bebé y quejarse de sus tobillos hinchados. Le diré que tengo una cena tardía con la Junta de Urbanismo. Siempre estoy en la Junta de Urbanismo». Vanessa se rió, un sonido suave y melódico que acarició su ego a la perfección. «Pobre Callie, debe ser agotador ser tu esposa». «No tiene de qué quejarse», respondió Dominic, con un destello de orgullo defensivo en su voz. «Vive en una casa de $6 millones en Lincoln Park. Tiene una tarjeta platino sin límite. Lleva a mi hijo en su vientre. Está perfectamente segura, perfectamente cómoda y perfectamente ajena a todo». Él realmente lo creía. En la mente de Dominic, él no era un villano. Era simplemente un hombre exitoso que requería cosas diferentes de mujeres diferentes. Callie, su esposa durante 7 años, era la roca fundamental. Era de voz suave y cariñosa, la madre perfecta para su futuro heredero. Pero últimamente, su embarazo la había vuelto cansada y distante. El romance había sido reemplazado por conversaciones sobre pediatras, pintura orgánica para las paredes de la guardería y la logística de hacer una casa de varios niveles a prueba de bebés. Vanessa, por otro lado, era adrenalina. Ella era cenas caras, viajes ilícitos de fin de semana a Aspen disfrazados de conferencias de negocios, y tardes apasionadas en el ático de la Costa Dorada que él alquilaba bajo una empresa fantasma específicamente para sus encuentros. Dominic tomó un sorbo lento de su Cabernet, saboreando el rico final a roble. Miró su Rolex de platino. Eran las 2:30 de la tarde. Tenía otra hora que matar antes de tener que volver a la oficina y hacer el papel de director ejecutivo dedicado. Sintió una profunda sensación de satisfacción. La economía estaba en auge. Su empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo de 9 cifras por un rascacielos en el centro, y en ese momento disfrutaba de la compañía de una mujer hermosa mientras su esposa anidaba segura en casa.
No tenía idea de que mientras saboreaba su vino, su leal asistente ejecutivo, Thomas Wright, miraba un sobre Manila en su escritorio de caoba. Lo hacía con una mezcla de profundo pavor y silenciosa reivindicación. Thomas había trabajado para Dominic durante 5 años. Sabía dónde estaban enterrados los cuerpos. Él reservaba los vuelos a Aspen. Él compraba las pulseras de diamantes y las registraba como regalos para clientes. A él también le agradaba Callie. Callie fue quien le envió a Thomas una enorme cesta de regalo cuando su madre estuvo en el hospital, y era ella quien siempre le preguntaba cómo estaba con interés genuino. Thomas había pasado los últimos 8 meses sintiendo náuseas cada vez que tenía que mentirle a Callie por teléfono. Le decía que Dominic estaba en una reunión cuando en realidad estaba al otro lado de la ciudad, en el ático de Vanessa. Cuando el mensajero le entregó el sobre grueso y sellado en las manos, requiriendo una firma directa, Thomas había mirado el remitente. Foster y Asociados, Derecho de Familia. A Thomas se le cortó la respiración. Benjamin Foster no era un simple abogado. Era el abogado de divorcios más despiadado y sanguinario del estado de Illinois. Era el hombre que contratabas cuando no solo querías la mitad. Lo querías todo, incluida la médula de los huesos de tu cónyuge. Thomas miró el sobre. Era pesado. Demasiado pesado para una simple disolución de matrimonio. Esto era un ataque táctico. Thomas colocó con cuidado el sobre justo en el centro del impecable escritorio de cristal de Dominic, perfectamente alineado con su pluma Montblanc. La bomba estaba colocada. Todo lo que Dominic tenía que hacer era entrar y abrirlo. Para comprender la magnitud de la trampa en la que Dominic estaba a punto de caer, hay que retroceder exactamente 84 días. Callie Reed no era la ama de casa ingenua de tobillos hinchados que Dominic creía que era. Antes de casarse con Dominic, Callie había sido contadora forense senior en una firma de auditoría de primer nivel. Había renunciado a sus agotadoras semanas de trabajo de 80 horas cuando decidieron formar una familia. Pasó a gestionar su cartera personal y sus proyectos filantrópicos. Dominic, cegado por su propia arrogancia, había olvidado que su esposa se ganaba la vida encontrando dinero oculto. Hace 84 días, Callie estaba sentada en la soleada oficina de su casa. Una taza de té descafeinado se enfriaba junto a su portátil. Estaba conciliando sus gastos trimestrales, una tarea mundana que solía hacer sin problemas. Pero una discrepancia le llamó la atención. Era pequeña, una transferencia mensual recurrente de $8,500 a una empresa llamada Blue Horizon Consulting. Dominic tenía cientos de proveedores y empresas fantasma para sus proyectos inmobiliarios. Pero la mente de Callie estaba entrenada para detectar anomalías. El número de ruta conducía a un pequeño banco local, no a los enormes bancos comerciales que Dominic solía utilizar. Picada por la curiosidad, Callie investigó más a fondo. Pasó las siguientes 6 horas siguiendo un rastro de migas de pan digitales. Cruzó direcciones de IP, consultó registros públicos de propiedad y analizó extractos de tarjetas de crédito. A medianoche, mientras Dominic supuestamente volaba de regreso de una conferencia en Seattle, Callie había desentrañado todo el entramado de su engaño. Blue Horizon Consulting era la empresa fantasma que Dominic usaba para pagar el alquiler de un ático de lujo en la Costa Dorada. No lloró de inmediato. El shock fue demasiado absoluto, un veneno frío y paralizante que congeló sus venas. Se sentó en la oscuridad, con las manos apoyadas protectoramente sobre su vientre ligeramente abultado, sintiendo las débiles y revoloteantes patadas de su hijo nonato. A la mañana siguiente, contrató a un investigador privado llamado George Finch. Durante las siguientes 3 semanas, Finch le proporcionó un portafolio devastador. Fotos de alta resolución de Dominic y Vanessa, recibos de restaurantes, registros de hoteles. Pero lo peor de todo fue que Finch descubrió cómo Dominic financiaba su doble vida. Dominic no solo usaba fondos personales, estaba desviando dinero del presupuesto operativo de su empresa. Inflaba las facturas de los contratistas en su nueva construcción comercial y canalizaba el exceso a cuentas en el extranjero para mantener su ilusión de riqueza infinita.
tanto para su esposa como para su amante. Estaba cometiendo fraude corporativo. Fue en ese momento, sentada en la lúgubre oficina de Finch, mirando los recibos de las transferencias, que el corazón roto de Callie se transformó en algo frío, duro y absolutamente aterrador. Determinación absoluta. La mayoría de las mujeres lo habrían confrontado. Habrían arrojado su ropa al césped, gritado hasta quedarse sin voz y exigido respuestas. Callie no hizo nada de eso. Conocía a Dominic. Era un maestro de la manipulación. Si lo confrontaba, él la manipularía, movería el dinero y alargaría el divorcio durante años en los tribunales. Usaría a sus poderosos abogados corporativos para desangrarla económicamente. En lugar de eso, Callie sonrió. Interpretó el papel de la esposa embarazada, cansada y radiante. Dejó que le masajeara los pies y le dijera que la amaba. Escuchó sus mentiras sobre reuniones nocturnas de urbanismo y simplemente le besó la mejilla, diciéndole que no trabajara demasiado. A sus espaldas, ella orquestó una obra maestra. Contrató en silencio a Benjamin Foster. Juntos, pasaron 2 meses construyendo una jaula hermética e ineludible. Callie usó sus habilidades de contabilidad forense para compilar legalmente un dossier asombroso de los crímenes financieros de Dominic. Aseguró sus propios activos. Trasladó en silencio objetos sentimentales de la casa a un almacén seguro. Incluso habló preventivamente con los miembros de la Junta de Reed y asociados, con el pretexto de una planificación patrimonial, asegurándose sutilmente de que se pondrían de su lado cuando la verdad saliera a la luz. La mañana del martes en que se entregaron los papeles, Callie se despertó temprano. Le preparó a Dominic su espresso favorito. Le anudó la corbata de seda, alisando las solapas de su traje. «Que tengas un buen día en la oficina, cariño», dijo ella, con voz firme y cálida. «Tengo muchos recados que hacer hoy». «No te esfuerces demasiado, Callie. El bebé», respondió Dominic, besándole la frente con una palmadita condescendiente. «Llegaré tarde esta noche. Cena con los inversores». «Lo sé», susurró Callie. «Estaré bien». En el momento en que el Mercedes de Dominic salió del camino de entrada, Callie entró en acción. No tenía recados. Tenía una mudanza esperando a 3 manzanas de distancia. En 4 horas, su ropa, sus documentos personales y cada artículo que había comprado para la guardería estaban empacados en un camión. A las 2 de la tarde, estaba sentada en un asiento de primera clase en un vuelo a Boston. Allí vivían sus padres y donde había comprado en secreto una hermosa y apartada casa con su apellido de soltera. Bebía agua con gas, sintiendo como el peso de los últimos 7 años se desvanecía de sus hombros. A las 2:14 de la tarde, mientras Dominic se reía con Vanessa, el avión de Callie atravesaba las nubes, ascendiendo hacia el cielo azul y despejado. Dominic regresó pavoneándose al vestíbulo de Reed y asociados a las 3:15 de la tarde. Olía ligeramente a filete caro, al perfume Tom Ford de Vanessa y a arrogancia. Le lanzó su paraguas a la recepcionista con un guiño carismático y se dirigió a su oficina de la esquina. Thomas estaba de pie, nervioso, junto a los archivadores fuera de la puerta de Dominic. «¿Hay algún fuego que deba apagar, Tom?», preguntó Dominic, sin importarle realmente la respuesta mientras abría su pesada puerta de cristal. «Solo un paquete para usted, señor. Marcado como altamente confidencial, lo puse en su escritorio», dijo Thomas, con la voz inusualmente tensa. Dominic apenas notó el tono. «Genial. No me pases llamadas durante los próximos 20 minutos. Necesito revisar los informes estructurales del proyecto del centro». La puerta se cerró tras él con un clic. La oficina estaba en un silencio sepulcral, salvo por el suave zumbido del tráfico de la ciudad 50 pisos más abajo. Dominic caminó hacia su escritorio, aflojándose la corbata. Vio el grueso sobre Manila perfectamente colocado en el centro de su secante. Foster y asociados. Derecho de familia. Dominic frunció el ceño. No conocía a ningún Foster, y ciertamente no necesitaba servicios de derecho de familia. Quizás era un paquete mal dirigido para uno de los socios junior.
Deslizó su abrecartas de plata por la solapa y sacó la gruesa pila de documentos. La portada estaba impresa en una tinta negra, austera e inflexible. En el Tribunal de Circuito del Condado de Cook, Illinois, petición de disolución de matrimonio. Callie J. Reed, demandante, contra Dominic A. Reed, demandado. Dominic dejó de respirar. El aire de la habitación de repente se sintió enrarecido, como si hubieran aspirado el oxígeno. Sus ojos repasaban las palabras una y otra vez, negándose a procesar la información. ¿Callie? No, imposible. Callie estaba en casa mirando muestras de pintura. Callie no sabía nada de abogados de divorcio. Esto era una broma. Tenía que ser una broma enferma y retorcida. Sus manos comenzaron a temblar mientras pasaba a la segunda página. No era una broma, era una masacre. Callie no solo pedía el divorcio, solicitaba la custodia física y legal exclusiva de su hijo nonato. Pero eso era solo el texto estándar. Fueron los anexos adjuntos los que hicieron que la sangre desapareciera por completo del rostro de Dominic, dejándolo con un enfermizo tono grisáceo. Anexo A. Declaraciones financieras. Allí, detallado con el formato meticuloso de Callie, estaba cada uno de los secretos que él creía poseer. Punto 1. Contrato de arrendamiento para el número 440 de Gold Coast Drive, Ático B, ocupante Vanessa Kensington, $12,500 al mes. Punto 2. Pulsera de diamantes, comprada el 12 de abril, $24,000. Punto 3. Retiro de fin de semana en Aspen, Colorado, del 14 al 17 de febrero, $18,000. ¿Cómo?, susurró Dominic a la habitación vacía. ¿Cómo demonios? Pasó frenéticamente al anexo B. Se titulaba Desvío fraudulento de activos corporativos. El estómago de Dominic se revolvió violentamente. Tuvo que agarrarse al borde de su escritorio de caoba para evitar que sus rodillas cedieran. Callie no solo había encontrado a la amante, había encontrado los fondos robados de la empresa, había rastreado las facturas infladas de los proveedores de acero, tenía los números de ruta de sus cuentas en las Islas Caimán. En un párrafo perfectamente redactado y legalmente vinculante, Benjamin Foster explicaba que Callie Reed ya había presentado un informe preliminar de estas irregularidades financieras. Lo había presentado a la Comisión de Bolsa y Valores, así como a la Junta Interna de Reed y Asociados, para proteger su propia responsabilidad como cónyuge. Ella no solo había solicitado el divorcio, había reducido su carrera a cenizas, legal y sistemáticamente. El pánico, crudo y primario, finalmente rompió su parálisis. Dominic se abalanzó sobre el teléfono de su escritorio. Prácticamente aplastó los botones al marcar el número de su casa. Sonó 1, 2, 3 veces. Luego, se activó la voz automática de la compañía. El número que ha marcado ha sido desconectado o ya no está en servicio. No, 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 murmuró Dominic con sudor en la frente. Agarró su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número de Callie. Saltó directamente al buzón de voz. Hola, soy Callie. Deja un mensaje. Callie, Callie, coge el teléfono, gritó Dominic al auricular. Su voz se quebró con una desesperación patética que no había sentido desde que era un niño. Sea lo que sea, podemos arreglarlo. Por favor, solo habla conmigo. Llámame de inmediato. Lanzó el teléfono sobre el escritorio. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba pararse físicamente frente a ella, usar su encanto, manipularla, suplicarle, lo que fuera necesario para detener este tren de carga antes de que descarrilara su vida por completo. Salió corriendo de su oficina, sobresaltando a Thomas. «Cancélalo todo», rugió Dominic, sin siquiera esperar el ascensor, abriendo de un empujón la pesada puerta de la escalera de emergencia. Tardó 20 minutos en llegar a casa, superando todos los límites de velocidad en Lake Shore Drive. Su mente giraba en un bucle caótico de negación y terror. Ella no puede hacer esto. La destruiré en los tribunales. Me quedaré con el bebé. Esconderé el dinero. Pero en el fondo, bajo su ego furioso, conocía a Callie. Si Callie había disparado el arma, significaba que ya se había asegurado de que la bala le diera directamente entre los ojos. Entró en el camino de entrada de su casa de Lincoln Park.
Se veía exactamente igual. Las hortensias estaban en flor. La elegante mampostería se erguía orgullosa. Dominic buscó torpemente sus llaves, prácticamente arrancando la puerta principal de sus bisagras al irrumpir en el vestíbulo. «¡Callie!», gritó, su voz resonando en los techos abovedados. Silencio. El tipo de silencio profundo y hueco que solo existe en una casa vacía. Corrió a la sala de estar. Su manta de cachemira favorita no estaba en el sofá. Subió las escaleras de dos en dos, irrumpiendo en el dormitorio principal. Las puertas de su armario estaban abiertas de par en par. Su lado, generalmente lleno de hileras ordenadas de vestidos de diseñador y ropa de maternidad, estaba completamente vacío. Solo quedaban perchas de terciopelo vacías, balanceándose ligeramente por la corriente de la puerta abierta. Respirando con dificultad, con el pecho agitado, Dominic caminó lentamente por el pasillo hasta la guardería. Habían pasado semanas pintándola de un suave verde salvia. Abrió la puerta. La cuna no estaba. La mecedora no estaba. El cambiador, los peluches, la ropita doblada, todo había desaparecido. En el centro de la habitación vacía, perfectamente colocado en el suelo de madera, había un único objeto pequeño. Dominic se acercó con piernas temblorosas y miró hacia abajo. Era la ecografía de su hijo, tomada a las 20 semanas. La que Dominic supuestamente se perdió porque estaba atascado en el tráfico, cuando en realidad estaba en la cama con Vanessa. Sujeta a la ecografía había una pequeña nota escrita a mano en el papel personal de Callie. Dominic cayó de rodillas, laté la cara de sus pantalones de traje rasgándose contra la madera, y recogió la nota. Su visión se nubló mientras leía su letra pulcra y precisa. «Espero que las reuniones de la Junta de Urbanismo valieran la pena, Dominic. Construiste un hermoso castillo de naipes, pero olvidaste quién lleva las cuentas. No intentes encontrarme. Mis abogados se encargarán de todo a partir de ahora. Adiós». Dominic se quedó mirando la palabra adiós. El silencio de la casa vacía presionaba sus tímpanos hasta convertirse en un rugido. Su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó, esperando con una desesperación irracional que fuera Callie. Era un recordatorio automático del calendario. Copas con Vanessa en el Oak Room a las 6 de la tarde. Por primera vez en su vida, Dominic Reed se dio cuenta de que estaba completa, absoluta y perdidamente arruinado. Y la parte más aterradora era saber que la destrucción apenas había comenzado. Dominic Reed no durmió ese martes por la noche. Paseó por los pasillos cavernosos y resonantes de la casa de Lincoln Park. Sus pasos eran absorbidos por las alfombras afelpadas que Callie había seleccionado con esmero. Bebió media botella de whisky, no para saborearlo, sino para adormecer el terror creciente que le arañaba la garganta. A las 6 de la mañana, el efecto del alcohol había desaparecido, dejando tras de sí un dolor de cabeza punzante y una fría y aguda revelación. Tenía que adelantarse a la narrativa. Se duchó, se afeitó con manos temblorosas y se puso su Rolex de platino. Eligió un traje a medida color carbón, el tipo de armadura que un hombre usa cuando pretende ir a la guerra. Si Callie quería jugar sucio, él le mostraría por qué era el negociador más temido del sector inmobiliario comercial de Chicago. Ella era una mujer embarazada actuando por histeria emocional. Él era un titán. Contrataría a un tiburón para contrarrestar a Benjamin Foster. Congelaría sus cuentas conjuntas y manipularía a la junta de la empresa para ocultar las discrepancias financieras. Entró con su Mercedes en el garaje subterráneo VIP de Reed y asociados a las 7:30 de la mañana. Su objetivo era acorralar a sus socios antes de que comenzara el molino de rumores. Se acercó al ascensor ejecutivo privado y pasó su tarjeta de acceso. La pequeña pantalla digital parpadeó en rojo. Acceso denegado. Dominic frunció el ceño y la pasó de nuevo. Acceso denegado. Malditas bandas magnéticas, murmuró, presionando agresivamente el botón de llamada al puesto de seguridad. Un momento después, la pesada puerta metálica del garaje se abrió y dos guardias de seguridad uniformados entraron. Detrás de ellos estaba Thomas Wright, el asistente de Dominic, con aspecto pálido y profundamente incómodo. «Thomas, mi tarjeta no funciona.
Haz que la administración del edificio me dé una nueva de inmediato, espetó Dominic, con la paciencia ya al límite. Thomas no se movió hacia el ascensor. Tragó saliva, aferrando una carpeta manila a su pecho. Señor Reed, no puedo hacer eso. Ha sido bloqueado del sistema. Los ojos de Dominic se entrecerraron. ¿De qué demonios estás hablando? Soy dueño del 30% de esta empresa. Abre el ascensor. Recibí instrucciones de acompañarlo directamente a la sala de conferencias A, dijo Thomas, con la voz apenas por encima de un susurro. El señor Davis y la señora Croft lo están esperando. Un sudor frío recorrió la nuca de Dominic. George Davis y Fiona Croft eran los socios fundadores. Normalmente estaban en Londres en esta época del año. Si estaban sentados en la sala de conferencias a las 7:30 de la mañana. El radio de explosión del paquete de Cali se movía más rápido de lo que él podría haber anticipado. Dominic se dejó acompañar por el montacargas, su orgullo erizado violentamente por la indignidad. Cuando las puertas se abrieron en el piso 50, la oficina general estaba completamente vacía. El silencio era ensordecedor. Abrió las pesadas puertas de cristal de la sala de conferencias A. George Davis, un hombre formidable de unos 60 años con ojos como pedernal astillado, estaba sentado a la cabeza de la larga mesa de caoba. Fiona Croft, aguda, pragmática y absolutamente despiadada, estaba sentada a su derecha. En el centro de la mesa había una réplica exacta del mismo sobregrueso que Dominic había recibido el día anterior. «Toma asiento, Dominic», dijo George. No era una petición. Dominic permaneció de pie, proyectando un aura de indignación. «No sé qué tipo de truco está intentando mi esposa, George, pero te aseguro que esto es una disputa doméstica privada que se ha desbordado. Lo estoy manejando». Fiona ofreció una sonrisa sin humor, afilada como una navaja. Una disputa doméstica privada es una forma fascinante de describir $4.2 millones en fondos corporativos malversados, Dominic. A Dominic se le fue el aire de los pulmones. Esas son acusaciones infundadas. Callie es una mujer vengativa que... Deja de hablar, ladró George, su voz resonando en las paredes de cristal. No insultes nuestra inteligencia. Pasamos toda la noche al teléfono con nuestros auditores forenses y asesores legales externos. Tu esposa no solo hizo acusaciones, Dominic, proporcionó los recibos, proporcionó los registros de las empresas fantasma, proporcionó las transferencias a Blue Horizon Consulting y las cuentas en el extranjero en Las Caimán. Rastreó las facturas infladas del acero estructural en el proyecto de la Ribera hasta el último centavo. Fiona se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos perfectamente cuidadas sobre la mesa. Usaste nuestro capital operativo para financiar un ático para una asesora de arte de 28 años. Falsificaste nuestras firmas en las aprobaciones de gastos. Expusiste a toda esta empresa a una responsabilidad catastrófica. Y lo peor de todo, tu esposa envió una divulgación preliminar de estos hallazgos a la Comisión de Bolsa y Valores. Ya están investigando. Las rodillas de Dominic finalmente cedieron. Se hundió en la silla de cuero frente a ellos. Su traje de carbón de repente se sentía como una camisa de fuerza. Puedo reponer los fondos. Tengo capital. Tengo los activos líquidos. Podemos equilibrar los libros en silencio antes de que la comisión investigue demasiado. Ya no tienes activos líquidos, Dominic, declaró Fiona con frialdad. Benjamin Foster presentó una moción de emergencia ex parte ayer a las 8 de la mañana. Todas tus cuentas personales y conjuntas están congeladas a la espera del litigio de divorcio, debido al alto riesgo de fuga y la naturaleza del fraude financiero. Ni siquiera puedes comprar una taza de café sin el permiso de un juez. Dominic la miró fijamente, la horrible realidad de la jugada maestra de Callie finalmente encajando en su lugar. Ella no solo lo había dejado, lo había decapitado financieramente. Había cortado sistemáticamente cada vía de escape antes de que él siquiera supiera que estaba en peligro. George deslizó una elegante carpeta de cuero negro sobre la madera pulida de la mesa.
Este es un acuerdo de separación. Renuncias, con efecto inmediato, alegando motivos de salud personal. Renuncias a tu 30% de capital en la empresa para cubrir la cantidad exacta de los fondos malversados, más los daños punitivos en los que incurriremos al lidiar con las consecuencias de la comisión. A cambio, no presentaremos cargos penales por el fraude corporativo. Me estáis robando mi empresa, susurró Dominic, con la voz quebrada. El trabajo de mi vida. No, Dominic, respondió George, su tono completamente desprovisto de simpatía. Tú nos robaste para jugar al papi generoso. Firma los papeles, o llamamos a las autoridades federales ahora mismo y sales de este edificio esposado. Tú eliges. Durante 10 minutos insoportables, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj de pared. Dominic miró los documentos. Miró a sus socios, que le devolvieron la mirada con la fría indiferencia de los verdugos. Tomó la pluma Montblanc que le habían proporcionado y firmó su nombre, firmando así la renuncia a una década de su vida, su reputación y su fortuna. Thomas te acompañará a la salida, dijo Fiona, sin siquiera levantar la vista mientras acercaba los documentos firmados. Tus efectos personales serán empaquetados y enviados a la dirección que elijas. No contactes a ninguno de nuestros clientes. Dominic salió del edificio como un fantasma. La economía en auge, los acuerdos de 9 cifras, la oficina de la esquina, todo se había ido. Mientras estaba de pie en la bulliciosa acera de Chicago, con la lluvia comenzando a caer en el aire helado, se dio cuenta de que solo le quedaba un puerto seguro. Metió la mano en el bolsillo, ignoró las inútiles tarjetas de platino congeladas y sacó la llave del latón del ático de la Costa Dorada. Necesitaba a Vanessa. Necesitaba que ella le dijera que todavía era un rey, incluso sin su reino. El ático en el número 440 de Gold Coast Drive era un monumento a la arrogancia de Dominic. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica, casi divina, del lago Michigan. Los suelos de mármol blanco reflejaban la suave luz ambiental y las obras de arte moderno, seleccionadas por Vanessa y pagadas por Dominic, que adornaban las paredes. Cuando Dominic abrió la puerta a las 11 de la mañana, el apartamento olía a espresso caro y bergamota. Vanessa estaba de pie en la espaciosa cocina de concepto abierto, vistiendo una bata de seda. Bebía café mientras miraba su teléfono. «¿Dom?», preguntó, sus cejas perfectamente arqueadas frunciéndose con sorpresa. «¿Qué haces aquí? Nunca vienes por la mañana. Pensé que tenías una reunión de la junta». Dominic cerró la puerta y se apoyó en ella, su traje a medida arrugado, su rostro demacrado y gris. La fachada estaba completamente rota. «Me despidieron, Vanessa». Vanessa se quedó helada, la taza de café suspendida a centímetros de sus labios. «¿Qué?», preguntó. «¿Qué quieres decir?» «Despedido, eres socio principal». «Callie», dijo Dominic con voz ahogada, caminando hacia la isla de mármol y agarrando el borde para estabilizar sus manos temblorosas. Callie lo sabía todo. Contrató a un investigador privado. Descubrió lo nuestro. Descubrió lo del ático. Vació la casa, se llevó al bebé y pidió el divorcio. La expresión de Vanessa cambió, pero no fue una mirada de horror empático. Fue un rápido y calculador endurecimiento de sus facciones. Ella sabe de mí. Su abogado tiene mi nombre. Ese es el menor de nuestros problemas, dijo Dominic, desesperado porque ella se acercara, lo abrazara y le ofreciera el consuelo embriagador al que se había vuelto adicto. Descubrió cómo estaba pagando este lugar, los fondos de la empresa. Se lo dijo a mis socios. Me obligaron a irme, Vanessa. Tuve que entregar mi capital para no ir a una prisión federal. Benjamin Foster congeló todas mis cuentas. No tengo nada. Estoy completamente bloqueado. Vanessa bajó lentamente su taza de café, la porcelana tintineando bruscamente contra la encimera de mármol. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Ella no se movió hacia él. En cambio, dio un paso deliberado hacia atrás, cruzando los brazos sobre su bata de seda. «Congeladas», repitió,
su voz bajando una octava, perdiendo su habitual cadencia musical. ¿Qué quieres decir con congeladas? ¿Por cuánto tiempo? Meses, quizás años hasta que se resuelva el divorcio, suplicó Dominic, extendiendo una mano sobre la isla. Pero todo va a estar bien. Soy brillante, puedo reconstruir, haré consultoría. Solo tenemos que capear la tormenta. Todavía tenemos este lugar por un mes y nos tenemos el uno al otro. Vanessa miró su mano extendida, luego su rostro desesperado y derrumbado. Una risa áspera y cínica escapó de sus labios. «Dom, ¿estás loco?», preguntó, su tono teñido de un pragmatismo repentino y escalofriante. «¿De verdad crees que me voy a quedar para una bancarrota y un divorcio público y desastroso donde me arrastren por el fango como la amante destructora de hogares?» Dominic retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. «Vanessa, hice esto por nosotros. Tomé esos riesgos para darte la vida que querías. Perdí a mi esposa por ti». «No perdiste a tu esposa por mí», espetó Vanessa, sus ojos volviéndose completamente fríos. «Perdiste a tu esposa porque fuiste descuidado y arrogante. Y no lo hiciste por mí, Dominic. Lo hiciste por tu propio ego. Querías sentirte como un dios que podía tenerlo todo. Bueno, el pastel está envenenado, y yo no voy a probarlo». Dio media vuelta y caminó rápidamente hacia el dormitorio principal. «¿Qué estás haciendo?», exigió Dominic, corriendo tras ella. Vanessa ya estaba sacando 3 enormes maletas Louis Vuitton del estante superior del vestidor. «Estoy haciendo las maletas. El contrato de este lugar está a nombre de tu empresa fantasma, lo que significa que en el momento en que lleguen los auditores, este activo será embargado. No me voy a hundir con tu barco». «¿Me dejas? ¿Ahora? ¿Después de todo lo que te he comprado?», gritó Dominic, su desesperación transformándose en una rabia patética y venenosa. «Esa pulsera de diamantes en tu muñeca costó $24,000. Vanessa se detuvo, desabrochándose la pulsera de diamantes con una mano. La arrojó sobre el lujoso edredón. Aterrizó con un golpe suave y apagado. «Tómala, véndela, págale a tu abogado, porque por lo que parece, con este tal Benjamin Foster, vas a necesitar un milagro». Ni siquiera lo miró mientras comenzaba a meter su ropa de diseñador en el equipaje. «Te sugiero que te vayas, Dominic. Voy a llamar a un coche para que me lleve al aeropuerto en 1 hora. Tengo un amigo en Miami que me ha estado rogando que lo visite. Creo que es hora de aceptar su oferta». Dominic se quedó en el umbral del dormitorio, completamente paralizado. En menos de 24 horas, la grandiosa e inmaculada arquitectura de su vida había sido demolida sistemáticamente. Estaba de pie en un ático que ya no poseía, viendo a la mujer que creía que lo adoraba hacer las maletas sin derramar una sola lágrima. Estaba absolutamente solo. 2 semanas después, la realidad del genio táctico de Cali se convirtió en una sofocante pesadilla diaria. Dominic estaba sentado en la oficina estrecha y agresivamente beige de Robert Hughes, un abogado de divorcios de nivel medio. Era el único dispuesto a tomar su caso con un anticipo financiado por la venta de su reloj y la pulsera de diamantes desechada de Vanessa. Los abogados de primer nivel de la ciudad tenían cláusulas de conflicto de intereses que los vinculaban a Reed y asociados, o se habían negado rotundamente a enfrentarse a Benjamin Foster en un divorcio relacionado con fraude. Estaban conectados a una videoconferencia segura para la audiencia preliminar de activos. En la pantalla, Benjamin Foster estaba sentado en su opulenta oficina de madera oscura, irradiando la confianza tranquila y depredadora de un gran tiburón blanco rodeando a una foca herida. Y a su lado, sentada, serena y radiante, estaba Callie. Estaba en Boston. La transmisión de video mostraba un vistazo de una hermosa y soleada habitación detrás de ella, con una chimenea encendida y muebles lujosos y cómodos. Parecía descansada. Las ojeras que la habían atormentado durante sus últimas semanas en Chicago habían desaparecido. Su cabello estaba perfectamente peinado y llevaba un suéter de color crema suave y elegante que acentuaba su embarazo. Dominic miró la pantalla, una mezcla sofocante de anhelo, rabia y profundo arrepentimiento apretando su pecho.
Callie, suspiró, inclinándose hacia la cámara del portátil. Callie, por favor, ¿podemos hablar en privado? Callie no se inmutó. Sus ojos, generalmente tan cálidos y complacientes, se encontraron con la lente de la cámara con un vacío aterrador y sereno. Ya no lo veía como su marido. Lo veía como una cuenta cerrada. Señor Reed, la voz de Benjamin Foster retumbó a través de los altavoces, aguda y autoritaria. Mi clienta no hablará con usted hoy, ni ningún día, a menos que esté bajo juramento. Estamos aquí para establecer el sustento temporal y mantener la congelación del patrimonio conyugal. Mi cliente tiene 0 ingresos, interrumpió Robert Hughes, sudando ligeramente bajo su traje barato. Fue obligado a renunciar a su empresa. Entregó su capital. La congelación de activos es excesivamente punitiva. ¿Cómo se supone que va a vivir? Foster sonrió, una línea delgada y cruel. Su cliente es un hombre muy educado con una vasta red, señor Hughes. Estoy seguro de que puede encontrar empleo, quizás en ventas o en el sector de la restauración. Sin embargo, los $4 millones que malversó de su empresa eran bienes conyugales, ya que fueron adquiridos durante el matrimonio y expusieron a mi clienta a una inmensa responsabilidad. Buscaremos una distribución desigual del patrimonio restante para compensar su despilfarro de activos en una amante. Robert Hughes activó su micrófono y suspiró profundamente. Su señoría, la demandante está pidiendo efectivamente dejar a mi cliente en la indigencia. La jueza, una mujer pragmática, que claramente había leído el meticuloso informe de contabilidad forense de Callie, se inclinó hacia el cuadro. Señor Hughes, dada la evidencia convincente de la grave mala conducta financiera de su cliente y el agotamiento fraudulento del patrimonio conyugal para financiar una aventura extramatrimonial, la congelación permanece en pleno efecto. Además, ordeno al señor Reed que pague una pensión alimenticia temporal y cubra el costo total de los gastos médicos de la demandante en el futuro. Deberá conseguir empleo en un plazo de 30 días o será declarado en desacato. Dominic hundió la cara entre las manos. El mazo golpeó, un crujido agudo y resonante que sonó como el último clavo siendo clavado en su ataúd. La transmisión de video se cortó, dejando la pantalla en negro. Dominic estaba oficialmente atrapado en los escombros que él mismo había construido. Mientras tanto, a 1000 millas de distancia, Callie cerró su portátil, respiró hondo el aire fresco de Nueva Inglaterra y se puso una mano en el estómago, finalmente libre para construir una vida enteramente en sus propios términos. Mientras Dominic Reed se asfixiaba bajo el peso de su propia arrogancia en Chicago, Callie Stanton, pues había recuperado legal y rápidamente su apellido de soltera, estaba construyendo un imperio en el tranquilo e histórico enclave de Beacon Hill, en Boston. El contraste entre sus dos realidades era tan marcado como la noche y el día. Habían pasado 6 meses desde el día en que los papeles del divorcio fueron entregados en l'Orangerie. En ese tiempo, la vida de Dominic se había convertido en una clase magistral de karma duro. Despojado de su capital, con su reputación aniquilada dentro de la unida comunidad inmobiliaria comercial, y con sus activos completamente congelados por las implacables maniobras legales de Benjamin Foster, Dominic se había visto obligado a enfrentar la humillación que una vez reservó para aquellos que consideraba inferiores. Para evitar ser encarcelado por desacato al tribunal en relación con su pensión alimenticia obligatoria, Dominic tuvo que conseguir un empleo, pero ninguna empresa de primer nivel quería contratarlo. Era una responsabilidad radiactiva. Finalmente, desesperado y enfrentando el desalojo del motel barato en el que había estado viviendo, aceptó un trabajo como agente de arrendamiento de nivel medio para una empresa de gestión de centros comerciales en los extensos y poco glamurosos suburbios de Naperville. El hombre que solía cerrar tratos de $90 millones por rascacielos en el centro con botellas de vino de $400, ahora conducía un sedán alquilado de 10 años y discutía con los dueños de salones de uñas sobre unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado rotas. Sus trajes italianos a medida colgaban holgadamente de su cuerpo encogido, y el carisma arrogante y deslumbrante
que una vez fue su marca registrada, se había disuelto en una perpetua mirada vacía. Callie, sin embargo, prosperaba en la brillante luz de su libertad. Había usado el dinero que aseguró legalmente antes de la congelación de activos para comprar una hermosa casa de ladrillo de 3 pisos con hiedra trepando por los lados. Era cálida, segura y enteramente suya. Pero Callie no era una mujer que simplemente se durmiera en los laureles o dependiera únicamente de su acuerdo de divorcio. Era una brillante contadora forense, y el meticuloso derribo de su exmarido había reavivado su pasión por su trabajo. 3 meses después de su nueva vida en Boston, Callie lanzó Stanton Financial Forensics, una firma de consultoría boutique especializada en descubrir activos ocultos en casos de divorcio de alto patrimonio. Su primer cliente le fue referido por Benjamin Foster. En cuestión de semanas, Callie había rastreado millones de dólares que un director ejecutivo de tecnología había intentado ocultar en carteras de criptomonedas en el extranjero. La noticia de su eficiencia despiadada y su discreción sin igual se extendió por los círculos legales de élite de Nueva Inglaterra como la pólvora. Para cuando tenía 8 meses de embarazo, tenía una lista de espera de clientes, 3 analistas junior trabajando para ella y un negocio próspero que generaba más ingresos legítimos en un trimestre de lo que Dominic había ganado en un año. Se había asociado con una abogada local aguda y ferozmente leal llamada Rebecca Lawson, una que a Lawson, quien ayudó a Callie a navegar la expansión del negocio. Rebecca a menudo se sentaba en la soleada sala de estar de Callie, revisando expedientes mientras Callie descansaba los pies. «¿Sabes, Callie?», dijo Rebecca una fresca tarde de octubre, mientras revisaba una declaración de impuestos particularmente compleja que estaban auditando. «He visto a muchas mujeres pasar por lo que tú pasaste. La mayoría se rompen. Pasan años en terapia solo tratando de salir de la cama. Tú convertiste tu desamor en una firma forense multimillonaria. Es aterrador y estoy obsesionada con ello». Callie sonrió, apoyando una mano en su estómago, sintiendo una fuerte patada del bebé. «No tuve el lujo de romperme, Rebecca. Él intentó construir una vida para su amante usando los cimientos de mi familia. Me subestimó porque elegí ser discreta, porque elegí apoyarlo. Confundió mi paz con debilidad. Simplemente le mostré las cuentas». 2 semanas después, en una fresca y clara mañana de martes, Callie rompió aguas. No hubo pánico. No hubo llamadas frenéticas a un marido que no contestaría su teléfono. Callie simplemente llamó a su chofer privado, recogió la bolsa de viaje que había preparado un mes antes y se dirigió al Hospital General de Massachusetts. A las 4:15 de la tarde, rodeada del mejor personal médico que el dinero podía comprar, Callie dio a luz a un niño sano, gritón y de 7 libras. Lo llamó Liam David Stanton. Tenía un mechón de pelo oscuro y ojos brillantes y curiosos. Mientras sostenía a su hijo contra su pecho por primera vez, la habitación se silenció. Las enfermeras salieron para darle un momento de privacidad. Callie miró a Liam, sintiendo una oleada de amor tan profunda y absoluta que le llenó los ojos de lágrimas. Tocó sus diminutos dedos. «Solo somos tú y yo, pequeño», susurró, besándole la frente. «Y te prometo que nadie volverá a construir una vida sobre nuestras espaldas. Ahora nosotras somos las arquitectas». En ese preciso momento, al otro lado del país, Dominic Reed estaba de pie bajo la lluvia helada en un aparcamiento suburbano, tratando de convencer a un tintorero de que no rompiera su contrato de arrendamiento comercial. Estornudó, subiéndose el cuello de su barata gabardina, empapada por la lluvia, completamente inconsciente de que acababa de convertirse en padre. Había perdido el derecho a saberlo. La disolución legal de un matrimonio de alto patrimonio que involucra fraude corporativo no es un proceso rápido. Se necesitaron 14 meses de litigio agónico y prolongado para llegar finalmente al final. 14 meses en los que el nuevo abogado de Dominic, Robert Hughes, intentó desesperadamente salvar centavos de un barco que se hundía. Y 14 meses en los que Benjamin Foster molió sistemáticamente esos centavos hasta convertirlos en polvo.
La conferencia final de acuerdo se ordenó que fuera en persona. Se celebró en una sala de mediación privada, con paneles de madera, en el Palacio de Justicia del Condado de Cook, en el centro de Chicago. Dominic llegó temprano. Parecía 10 años mayor de sus 43. La mandíbula afilada ahora estaba suavizada por el agotamiento y la mala alimentación. Su cabello se había debilitado, con muchas canas, y su postura, antes imponente y erguida, estaba permanentemente encorvada. La postura de un hombre que había sido derribado por el martillo implacable de sus propias consecuencias. Llevaba un traje, pero era de confección, mal ajustado y ligeramente deshilachado en los puños. Se sentó frente a Robert Hughes, mirando fijamente la mesa de caoba, esperando. Exactamente a las 10 de la mañana, las pesadas puertas de roble se abrieron. A Dominic se le cortó la respiración. Kelly entró, y era una visión de poder absoluto e intocable. Llevaba un abrigo de lana verde esmeralda, a medida sobre un elegante vestido negro. Su cabello estaba peinado en ondas elegantes y profesionales. Irradiaba salud, riqueza y una confianza gélida y serena. Detrás de ella, flanqueándola, estaba Benjamin Foster, con un único maletín de cuero. Dominic no podía apartar los ojos de ella. El anhelo lo golpeó tan fuerte que le dolió físicamente. Recordó a la mujer que solía prepararle el espresso, la mujer que solía masajearle los hombros cuando se quejaba de su estrés. Había arrojado un diamante al barro para recoger una piedra brillante, y esa comprensión era un peso sofocante en su pecho. Callie no lo miró, ni siquiera un vistazo. Tomó asiento directamente frente a él, cruzó las manos perfectamente sobre la mesa y miró al mediador. Los términos del acuerdo se leyeron en voz alta y fueron una masacre, debido a la naturaleza atroz del fraude financiero de Dominic, específicamente su desvío no autorizado de activos conyugales para financiar una aventura extramatrimonial y la enorme responsabilidad a la que había expuesto el patrimonio conyugal. La jueza había otorgado a Callie un 85% sin precedentes de los activos líquidos restantes. Además, debido a que Dominic había demostrado ser un profundo riesgo de fuga con un historial de ocultar dinero en cuentas en el extranjero, a Callie se le concedió la custodia física y legal exclusiva de Liam. A Dominic se le concedieron derechos de visita supervisada, 4 horas cada 2 fines de semana en el estado de Massachusetts, con los gastos de viaje a su cargo. Luego vino la manutención infantil y la pensión alimenticia. Benjamin Foster había argumentado con éxito que los patéticos ingresos actuales de Dominic como agente de arrendamiento de centros comerciales eran un subempleo voluntario diseñado para evitar pagar su parte justa. La jueza estuvo de acuerdo. Los pagos mensuales de Dominic a Callie se calcularon en base a su capacidad de ingresos histórica como socio principal. La cifra era astronómica. Significaba que cada mes, durante los próximos 18 años, Dominic entregaría casi el 80% de su exiguo sueldo actual solo para no ir a la cárcel. Viviría al borde absoluto de la pobreza durante el resto de su vida laboral. Señor Reed, dijo el mediador en voz baja, deslizando la gruesa pila de papeles del decreto final sobre la mesa. ¿Entiende los términos descritos en el acuerdo? Dominic miró los papeles. Sus manos temblaban violentamente mientras alcanzaba la pluma. Levantó la vista, sus ojos vidriosos y suplicantes, clavándose en Callie por primera vez. Callie, por favor. Su voz se quebró, un susurro patético y ronco. No tengo nada. Vivo en un estudio encima de una lavandería, como sopa de lata. Ni siquiera he conocido a mi hijo. ¿No me has castigado lo suficiente? Por favor, solo déjame respirar. Callie finalmente encontró su mirada. Sus ojos, antes cálidos pozos marrones, estaban completamente planos. No quedaba ira en ellos, no había odio, simplemente no había nada en absoluto. Él no significaba nada para ella. Tú te hiciste esto a ti mismo, Dominic, dijo, su voz perfectamente uniforme, resonando en la silenciosa habitación como el tañido de una campana. Te sentabas en restaurantes caros con otra mujer, bebiendo vino pagado con dinero robado, mientras yo estaba en casa llevando a tu hijo.
Construiste una jaula de mentiras y ahora simplemente estás cerrando la puerta desde adentro. Firma los papeles. Un silencio pesado y sofocante descendió sobre la habitación. Dominic se dio cuenta entonces de que no habría piedad. No había un arco de redención para él. Había jugado un juego peligroso y arrogante, y la mujer tranquila que había subestimado le había dado jaque mate en 4 movimientos. Bajó la cabeza, los últimos restos de su enorme ego haciéndose añicos, y firmó su nombre en la línea de puntos. 10 minutos después, Callie salió del juzgado al aire fresco de Chicago. Un elegante coche negro la esperaba en la acera. El conductor le abrió la puerta de inmediato. Dominic salió detrás de ella, deteniéndose en lo alto de las escaleras del juzgado. Observó cómo Callie se detenía antes de entrar en el coche. Sacó su teléfono, su rostro se iluminó instantáneamente con una sonrisa radiante y genuina al mirar una foto en su pantalla. Sin duda, una foto de su hijo. Escribió un mensaje rápido, guardó el teléfono en su bolso de diseñador y entró en el vehículo de lujo. La puerta se cerró con un golpe sólido y caro. El coche se alejó, fusionándose perfectamente con el bullicioso tráfico de la ciudad, desapareciendo de su vista para siempre. Dominic Reed se quedó solo en los escalones de hormigón, mientras un viento frío soplaba desde el lago Michigan, helándolo hasta los huesos. Se ajustó su delgado abrigo, le dio la espalda a la ciudad que solía gobernar y comenzó la larga y silenciosa caminata hacia la estación de tren, completamente destruido por el karma exacto que tan desesperadamente se había ganado. Y esa es la realidad absoluta del karma duro. Dominic creía que era intocable, un hombre que podía manipular el mundo, su negocio y a las mujeres de su vida sin tener que pagar la cuenta. Pero cometió el error fatal de subestimar a una mujer tranquila e inteligente. Callie no necesitó gritar, no necesitó tirar su ropa por la ventana, y ciertamente no necesitó pelear con su amante. Simplemente dejó que su propia arrogancia fuera el arma de su destrucción total. Es un poderoso recordatorio. Nunca confundas el silencio de una persona con ignorancia, y nunca asumas que eres la persona más inteligente de la sala solo porque eres la que habla más alto. La verdad siempre equilibra las cuentas al final.